RTP Mundo. Bueno, es momento de abordar la información internacional y para esta ocasión, debido a la importancia informativa que representa el final del título 42, una norma excepcional que estuvo vigente durante 3 años, que se aplicó durante el gobierno de Donald Trump, cuando estaba presente la pandemia del COVID-19. Entre las primeras acciones que desarrolla el gobierno de Trump es justamente ponerle muchas más dificultades a la frontera de Estados Unidos para que puedan ingresar migrantes. Esto desde el lado demócrata es no está muy bien visto. Los demócratas siempre van a atacar que los republicanos quieran endurecer las medidas para ingresar a su país. A los republicanos no les gustan los migrantes y siempre utilizan esto como una bandera política para sus campañas electorales. Entonces, Biden no ha podido levantar este título 42 durante su mandato porque sabe que dentro del Partido Republicano, él es demócrata, le van a atacar con este tema y va a ser muy incómodo. Y él ahora lo que necesita es ganarse a algunos votantes del Partido Republicano porque, claro, necesita, ahora que sabemos que se va a postular a la presidencia. Hemos preparado unos cuadros que explican un poco de qué se trata el título 42 y les comentamos qué es lo que está en vigencia y hasta cuándo. El título 42 es un código de Estados Unidos que trata de la salud pública, el bienestar social y los derechos civiles. Donald Trump la implementó durante la pandemia de COVID-19 en marzo del 2020. El CDC, que son los Centros de Emergencia y de Enfermedades, emitió una orden de salud pública que permitía la expulsión rápida de migrantes no autorizados y solicitantes de asilo, citando preocupaciones sanitarias. Hubo, claro, oposición a la medida. ¿Cuándo termina el título 42? Culminó ayer, el jueves 11 de mayo, tras la expiración, presentaron un proyecto de ley bipartidista para prorrogar el programa. Biden y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, coordinaron reforzar la frontera en preparación de la vuelta al título 8, que implica consecuencias más duras para los expulsados, para que los que han sido expulsados en virtud del título 42. ¿Qué viene a continuación? Habrán consecuencias estrictas. Los migrantes que sean sorprendidos cruzando ilegalmente no se les permitirá volver a Estados Unidos durante 5 años. Si lo hacen, incluso podrían enfrentarse a un juicio penal. Bueno, y a partir de la finalización del título y en El Paso, que es justamente esta localidad donde los migrantes se apuestan, son más de 150,000 personas que habitan en El Paso. Todos migrantes vienen con una mano por delante y otra por detrás, básicamente, intentando ingresar a Estados Unidos para cumplir el sueño americano. Entonces se espera que muchísimas personas vayan a apostarse en las fronteras y vayan a tratar de ingresar para buscar asilo. Pero ¿qué pasa si los migrantes no reúnen las condiciones para ser asilados en Estados Unidos? Serán expulsados, vetados y no podrán ingresar o pedir asilo en los próximos 5 años. Se endurece. Entonces, estamos con un periodista que nos va a acompañar, Abraham Monares. Él es representante de capítulo Chihuahua de la Agenda Migrante desde El Paso, Texas, justamente de la frontera con Estados Unidos. Él nos acompaña para comentarnos acerca del fin del título 42. Muy buenos días, bienvenido a RTP Informa y gracias por su tiempo. Jorge Luis, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bien, a ver, coméntanos un poco el panorama que se está montando en El Paso. 150,000 personas habitan en este lugar, todos migrantes, a la expectativa de que se puedan generar condiciones para que ellos puedan ser aceptados en Estados Unidos como asilados. ¿Cómo se está viendo la seguridad y qué nos puedes comentar de cómo se están preparando tanto Estados Unidos como México para evitar un flujo importante de migrantes? Pues primero que nada, muy buenos días, gracias por estos minutos. Y Jorge Luis, efectivamente yo creo que estas imágenes que vemos a continuación y las diapositivas que enseñabas al teleauditorio, el día de ayer se dio culminación a esta medida de prevención sanitaria que el presidente Donald Trump hizo efectiva durante el COVID-19. Antes de eso existía el título 8, ¿no? Entonces, a partir de esta norma del título 42, se han expulsado a casi más de 2.7 millones
de migrantes de una forma expedita. Es decir, que no se levantaba un debido proceso para que ellos fueran candidatos a ser personas que puedan ser asiladas en Estados Unidos. Es decir, que no se levantaba un proceso administrativo, solamente te tomaban en la frontera y te regresaban al tercer país seguro, en este caso México, ¿no? Entonces es importante decir que no se abre la frontera otra vez, ¿no? O sea, en las diapositivas decía todas las medidas que en este caso ya el gobierno de Biden va a implementar, donde mucha de la gente piensa, y ahorita el crimen organizado es el que se está llevando más la carga porque está engañando a los venezolanos, está engañando a los colombianos, está engañando a todos, ellos solamente para quitarles el dinero. O sea, es decir, no se abre la frontera, se quita el título 42, sí es correcto por la salud, por el tema de COVID, pero se vuelve al título 8 que tiene décadas existiendo. Bien, a ver, ¿cuáles son los mecanismos que esperan los migrantes? Porque al ver que el título 42 fenece, se espera que un flujo importante de migrantes vaya a tratar de cruzar la frontera, incluso a la fuerza. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que los migrantes con los que has tal vez conversado consideran que va a salir en su favor una vez que el título 42 ha culminado? Bueno, la frontera, como todos sabemos, no va a estar abierta, no es una puerta de entrada para los migrantes. Tú tienes que, en este caso, las personas que son candidatas para ser beneficiadas por el asilo son venezolanos, Nicaragua y otro tipo de personas que pudieran llegar a ser candidatos para acceder a Estados Unidos. ¿Qué se está pidiendo? Que en la aplicación CBP One, que yo creo que también ya la conocen, hagan un registro y que del lado mexicano, que este es algo también que el gobierno de México tiene que ayudar al gobierno de Estados Unidos para que todo esto sea un debido proceso, ¿no? Entonces, sí es importante que ahorita que platicamos con ustedes allá en su país, no es tan fácil. Recomendamos, pues obviamente, que ahorita vemos las imágenes, pero no es como que estamos abiertos, estamos recibiendo, sino también en semanas pasadas estas imágenes que veíamos que se entregaban al CBP, que hacían, los regresaban y los deportaban por otra frontera de México, es decir, Nuevo Laredo, Tijuana, y así, pues obviamente descontrolaban al migrante y lo regresaban a México. Entonces, no es como pintan en las redes sociales, no es como en los grupos de TikTok, no es como que ya bienvenido a Estados Unidos, sino que la autoridad de Estados Unidos te está deportando y va a seguirlo haciendo. ¿Qué hizo Trump y en este gobierno de Biden? Más de 2.7 millones de personas han sido deportadas. Ahora también, no sé si has podido percatarte y ver el refuerzo de seguridad con guardias de la Seguridad Nacional, que más de 24,000 efectivos están apostados en la frontera justamente para resguardar cualquier intento de un flujo masivo que trate de ingresar a la fuerza. 24,000 y el gobernador de Texas el día de ayer o antier mencionaba que iba a agregar a más de 1,400 elementos estatales para reforzar solamente en la frontera de Texas. Así es. Ahora, ¿qué se prevé en ese sentido? ¿Se prevé que vaya a haber un flujo importante, que se vaya a intentar sobrepasar los controles? Pues el día de ayer en la noche, obviamente un servidor está en la frontera norte con Estados Unidos, las noticias locales y nacionales daban, ahí vemos las imágenes de los puentes internacionales, se esperaba un flujo de inmigrantes que fueran y quisieran entrar a medianoche por el cierre, pero los puentes el día de ayer, el día de anoche, bueno, hace unas horas, pues se veían en total calma, ¿no? Entonces hay que esperar, probablemente darle información, y para eso estamos el día de hoy. Pues obviamente no va a ser tan fácil y sí tienen que llevar un debido proceso ya con el título 8 que yo creo ya en estas horas está implementado. A ver, ahora mucha de la gente que está ahí son personas que vienen de países cuyas situaciones internas están muy complicadas.
De Venezuela ni que se diga, todos sabemos. También sé que hay muchos nicaragüenses que están escapando del régimen de Daniel Ortega. Hay muchos haitianos que están escapando de cómo las pandillas se han hecho del país. Esas tres nacionalidades parecieran ser las más importantes. ¿Qué posibilidades tienen estos migrantes de conseguir justamente el ingreso como asilados? Pues lo platicábamos al principio, tienes que tener un juicio, tienes que tener un debido proceso y ya las autoridades americanas decidirán en base a la investigación, en base a la evidencia, si eres candidato o no. No todos son candidatos. ¿Qué va a pasar? Que van a seguir deportando de forma expedita, pero sí probablemente ya con un proceso que te va a decir si eres candidato o no eres candidato. Con la forma del título 42 no sucedía así, ¿no? Ellos te tomaban tus datos y eso es bien importante también que mencionarlo, ¿no? Tienes que entrar legalmente, no eres candidato a asilo si tú cruzas ilegalmente a Estados Unidos y te toman allá, es como si estuvieras cometiendo un delito. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Los americanos, pues obviamente ellos también cuando tú vas y sacas una visa o algo, te preguntan, ¿has estado en Estados Unidos? Y ellos obviamente pues tienen toda la información, pues es importante que no mientan las personas. Bien, Abraham, ha sido un gusto tenerte. Gracias por ayudarnos a entender la situación desde El Paso, justamente donde te encuentras. Y por favor, si es que esta situación tuviera alguna modificación importante, vamos a contactarte nuevamente. Gracias a ustedes y que tengan un muy bonito día. Gracias, igualmente. Abraham Monares nos ha acompañado desde El Paso, Texas. Él es representante del capítulo de Chihuahua de la Agenda Migrante, justamente desde esta localidad que está a pasos para la frontera con Estados Unidos y esta situación que, por supuesto, es hoy el tema más importante a nivel internacional. Muy bien, vamos a continuar con otras informaciones. Más informaciones internacionales, así es, estamos con las noticias que nos trae Deutsche Welle. Vean ustedes.